Bueno, con la puntualidad de los dioses, que es la cortesía de los dioses, vamos a dar inicio al webinar número 3, promovido por el Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto. Hoy en esta tarde vamos a tratar el tema diseño de losas de contrapiso y pavimentos utilizando fibras en el concreto. Muy rápidamente quiero compartir con ustedes el Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto. Es una institución sin fines de lucro, promovida y patrocinada por la industria de cemento y productores de elementos prefabricados y productos derivados del uso y del consumo de cemento. Nuestra misión es promover la utilización óptima del cemento y sus aplicaciones, ayudando en este capítulo con la asesoría y la difusión de la información. Nuestra visión es ser una institución líder en actividades que promuevan el buen uso del cemento y del concreto en todas sus aplicaciones y sobre todo en la difusión del conocimiento. Entonces, me llena de mucho agrado saber que a estas sesiones se unen muchos estudiantes y profesionales que tomarán la información para su aprendizaje. Les recuerdo algunos temitas de la sesión de hoy. Estaremos rifando 3 libros del Instituto del Cemento y del Concreto disponibles en nuestra biblioteca. Para selección se les dará a escoger a los 3 ganadores las alternativas para el libro y al final de la sesión sabremos quiénes son esos ganadores. Aquí lo haremos en vivo. ¿Qué más? Las preguntas que surjan durante la charla las pueden ir anotando en el chat, de tal manera que los últimos 10 minutos le daremos oportunidad al ingeniero Luis Moreno de evacuar las dudas que se presenten. Bueno, entonces ya sin más, les quiero presentar a el ingeniero Luis Moreno. Él es licenciado en Ingeniería Civil, graduado de la ULatina. Tiene una maestría en Dirección de Empresas y Gestión de Proyectos de la EUD de Madrid, en España. Es director de ingeniería de la empresa Valbec. Tiene más de 7 años de experiencia en el diseño de losas de contrapiso y de pavimentos utilizando fibras. Ha estado involucrado en el diseño de más de 15 proyectos relevantes. Entre ellos puedo destacar, por ejemplo, el desarrollo o los pisos utilizados en la TAM Logistic, tanto en Coyol como en Verbena, y en las zonas industriales de corrugados, tanto en el Huarco como en otras partes del país, y así incontables proyectos que tiene Luis en su récord de diseño. Entonces, de mi parte, quiero agradecerles a todos compartir con nosotros este espacio el día de hoy y le cedo el control en este momento entonces al ingeniero Luis Moreno para proceder con la charla. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por la presentación. Para nosotros es de mucho agrado poder colaborar y ayudar con un poquito de lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, porque en un tema de tan amplio, de tanto información, de tanto día a día, que también la teoría se pone a comparación con lo que la práctica nos enseña. Entonces es bastante información y ojalá que hoy podamos salir todos con información relevante, con información que nos brinde bastante conocimiento y conceptos, que es lo que quiero dar hoy. Mi objetivo hoy es brindar conceptos que quizá ya están escritos, ya están posicionados, mas sin embargo es importante tocarlos y mencionarlos en todo este tema del diseño de pisos. Voy a permitirme compartir nada más la pantalla de la presentación.
y alguno de todos que me indique si se mira para poder avanzar Sí, en- señora, ahí se ve. Perfecto. Entonces, como les digo, es un tema bastante lindo, de bastante información, de muchas aplicaciones interesantes que se pueden hacer con eso. Y como les digo, el objetivo es colocar conceptos que no son conceptos ya sacados de la manga o conceptos empíricos, sino conceptos que están ya estipulados. Ok, tengo tiempo, Eh, todavía. quizá en Guarda eso, tal vez me acordé que que tiene quizá una clase o algo. nada más les pido por favor que los que están presentes tengan el micrófono apagado para que no se meta el ruido de fondo. Les decía entonces que son conceptos que traen bastante reforzamiento y pone bases fundamentales para este tema que es muy interesante. Entonces me permito abrir la presentación con esta imagen, una imagen que suelo usar mucho para diferentes tipos de presentaciones que hay. Es una imagen donde, si ustedes ven, es un área bastante importante de concreto, por lo menos en cuanto a la losa, ¿verdad? Sé que hay muros y demás elementos, pero en cuanto a la losa de contrapiso, es un área bastante importante de concreto que sostiene un montón de estantería que está en el fondo. Esa estantería está posicionada y evaluada como cargas puntuales sobre la losa. Hay alrededor de 9 niveles de estantería en cada uno de esos racks. Hay mezanines del lado derecho de la imagen, hay cargas distribuidas del lado izquierdo que salen del almacén y entran al almacén. Por el tipo de logística que tiene, sé que hay un montón de equipos de montacargas, de cargadores y apiladores que transitan por los pasillos, fuera de los pasillos, y un montón de personal que transita sobre eso. Entonces, indiferentemente el diseño o la metodología de diseño que se use para ese tipo de escenarios, sean barras de acero, sea fibra metálica, sea fibra sintética, sea los apóstoles o demás elementos que hayan, el objetivo siempre de todos los que estamos involucrados de una u otra manera en una losa y un piso es que el piso pues genere todas las condiciones necesarias para que puesta en servicio no traiga problemas a quien lo opera. Obviamente pues hay eventos, hay escenarios y demás cosas que suceden que las vamos a ver ahorita que también están establecidas, pero el objetivo siempre va a ser que ese elemento de concreto, que puede ser esta losa, puede ser un pavimento para un parqueo, puede ser un pavimento para una carretera, puede ser una losa para un aeropuerto, una casa de habitación o cualquier elemento que esté apoyado sobre el suelo, el objetivo siempre de todos los involucrados va a ser que puesta en servicio genere todas las expectativas operacionales de, de ella misma. Entonces, este concepto es muy importante porque lo que vamos a ver son losas apoyadas sobre el suelo. No vamos a ver losas que no estén en esa condición, o sea, nada de entrepisos de momento, nada de ningún elemento de losa que no esté fundamentada sobre un suelo. ¿Por qué? Porque ese suelo va a trabajar en mucho contacto, en mucha participación estructural con la losa. Siempre, no podemos desligar nunca que esa losa está trabajando en conjunto con la estructura. Indiferentemente el tipo de diseño, no puedo yo decir que voy a cambiar esas barras de acero que ustedes ven ahí y voy a eliminar todo ese acero y lo voy a transformar en una dosis de fibra metálica de tantos kilos por metro cúbico y por lo tanto yo me olvido por completo de la estructura solamente porque cambió fibra. Eso es totalmente falso. Tengo que siempre, sea cual sea el tipo de refuerzo que lleve esa losa, siempre va a jugar con toda la estructura que está abajo. Entonces es súper importante y lo vamos a ir viendo más adelante. Este es un ejemplo de una losa que está con concreto armado. Como ven en la imagen, tiene una malla de varilla número 3, grado 40, a cada 25 centímetros en ambas direcciones. Entonces el ingeniero estructural que realizó todo el cálculo para ello, estableció toda la cuantía de acero, toda el área de acero necesaria para reforzar esa losa e indicó que necesitaba, por todo el tema de capacidad de carga y demás, una doble malla de barra número 3. Ahora bien, ¿qué hacen esas barras de acero en una losa que está apoyada sobre el suelo? ¿Qué hacen cada una de esas barras? Algunos conceptos básicos: ellas van a proporcionar resistencia a la tracción al piso de concreto. Cuando ellas se cargan,
Cuando estoy cargando yo esa losa se va a flexionar, por lo tanto va a generar esfuerzos de tracción en la sección transversal de esa losa. Y como ya sabemos, que es un concepto muy básico, pues el concreto no es resistente a esos esfuerzos, por lo tanto ocupa un elemento adicional que se establezca y nos dé esa capacidad. En este caso, pues las barras. Otro detalle, ellos van a intentar disminuir la formación de fisuras en el estado plástico cuando el concreto está en sus primeras horas de instalado y tiene toda un medio ambiente alrededor de él que está jugando en todo su evento de pérdida de agua y demás. Entonces, las barras juegan a favor van a proporcionar ductilidad para actuar bajo cargas, para que no se comporte como una galleta soda, no se comporte como una lámina de vidrio, que apenas se flexiona por carga, se revienta de lo rígido que está, sino que esos elementos de acero van a proporcionar ductilidad a la losa para que pueda quizá flexionarse o moverse un poco. Nos va a dar capacidad de fisuración. Juan Luis, perdón, ¿le puedes disminuir ahí donde dice ocultar para que no se, porque se vea todo el texto que Sí, tenés ahí? exacto. Ahora sí. Gracias, muchas gracias, disculpa. No, tranquilo y gracias más bien por la... Entonces, nos va a dar capacidad de cargas, luego de fisuras, es un dato muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nadie quiere las fisuras en un piso. Y creo que todo el equipo de trabajo de los proyectos trabaja, por la redundancia, para que no se fisuren. Pero el mismo aceite y la misma día a día nos dice que los pisos tienden a fisurarse y es importante saber que las barras de acero, en este caso, que estamos hablando específicamente de ellas, tienen la capacidad luego de esa fisura. Y tenemos entonces mucha área de refuerzo en un solo lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa cuantificación de área de acero está posicionada en un plano XY, donde tengo un montón de elementos de acero aportándome la capacidad estructural que fue diseñada para X tipo de losa. Ahora bien, pregunta inversa, con otro elemento. Entonces, ¿qué hacen las fibras en una losa que está apoyada sobre suelo? Entonces, vamos a ver las mismas condiciones. Ella misma va a proporcionar la misma resistencia de tracción que tenía la misma condición, obviamente, que tenía la barra de acero, lo va a proporcionar al concreto. La misma condición, cuando él se flexiona, genera esfuerzos en su sección transversal que tienen que someterle un elemento adicional que no solo logra el concreto. Entonces, la fibra está ahí. Me disminuye la formación de fisuras en su estado plástico, en sus primeras etapas de vida. Proporciona ductilidad para actuar bajo cargas, mismo de perder esa rigidez que él tiene, y darme la capacidad de carga luego la fisura. Estos cuatro elementos son exactamente iguales conceptualmente que el efecto que tienen las barras de acero dentro de una matriz de concreto. Más sin embargo, una diferencia abismal, y eso es donde empezamos a ver ya diferencias y efectos distintos dentro de la matriz, es que son pequeñas áreas de refuerzo en muchos lugares de la matriz del concreto en un mismo tiempo. Entonces les comparto una imagen. Esto es un paño de muestra de una losita de 3x3, un paño de muestra que se usa muy comúnmente en algunos proyectos para ver el estado de la mezcla de concreto con la fibra antes de ser instalada en una losa, en este caso en una losa industrial. Entonces, antes de instalarse ese concreto y verlo reaccionar en vivo, digamos, tenemos un pequeño paño de prueba para que podamos ver cómo se comporta a menor escala. Entonces, toda esa matriz que está ahí tiene fibra incluida y tengo entonces una comparación de densidad de elementos de refuerzo dentro de una matriz, teniendo entonces un montón de pequeñas áreas en muchos lugares al mismo tiempo versus una aglomeración de áreas de refuerzo en un solo lugar al mismo tiempo. Entonces, bajo ese escenario, bajo esta comparativa que está ahí, son 12 escenarios totalmente diferentes, por lo tanto, son dos metodologías de cálculo, de diseño totalmente diferentes. Yo no puedo pretender con la misma metodología que yo diseño barras de acero para una losa de contrapiso,
pretender que con la cuantificación de acero mínima y máxima, yo vaya a calcular cuánto acero me genera mi hilo de fibra, que es un área totalmente mínima, cuánto acero me genera y cuantificar cuántos hilos de fibra necesito yo para ver cuánta área de acero tengo que meterle a esa matriz de concreto. O sea, sería jugar de manera muy contraria a la metodología de diseño. Entonces, no puedo pretender con una metodología diseñar otra. O sea, con acero, con barras de acero, diseñar fibra, o al revés, con conceptos de fibra, diseñar acero. Ambas secciones o ambos refuerzos producen el mismo efecto en la matriz, pero su metodología de diseño, su metodología de análisis es muy distinto porque se comporta muy diferente dentro del concreto. Generan lo mismo, o se espera que generan lo mismo, pero la metodología es distinta a la hora de hacer el refuerzo. Entonces, ahora bien, vayamos avanzando. ¿Qué nos dice entonces el ACI sobre reemplazar barras de refuerzo por fibras? ¿Es algo empírico o realmente hay algo que respalda que esto se puede hacer y qué efectos tiene o qué expectativas puedo tener yo de mi losa? Pues algunos conceptos tomados, en este caso la 6544, dice lo siguiente, y vamos a ir explicando acá unos conceptos. Dice que las fibras pueden usarse en general para reducir, en este caso, este texto, reducir y complementar el reforzamiento de barras en varios elementos estructurales. Obviamente en esas aplicaciones donde el refuerzo continuo no sea esencial para la seguridad e integralidad del elemento, como losas sobre piso y como, por ejemplo, concreto lanzado o pavimentos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eso me está dando una ventaja para tomar fibras y ponerlas en elementos estructurales que si por alguna razón específica tenga que fallar ese elemento, no genere ningún peligro estructuralmente a toda su estructura alrededor de él. Por ejemplo, yo no puedo pretender tomar una edificación de, no sé, unos 10, 12 niveles y decir que todas las vigas, que todas las columnas, voy a quitar todo su acero de refuerzo y voy a llenarlo 100% de fibra. Puede que matemáticamente se busque algún algoritmo o alguna cuantificación que digamos que dé alguna capacidad de carga, no sé, pero si ese elemento falla, no tiene ninguna estructura de acero que la sostenga por sí misma y no genere obviamente una falla abrupta del elemento. Caso contrario, la losa es apoyada sobre suelo, tengo un elemento que, como le dije al principio, está jugando a favor de mi losa, que también tiene un efecto importante y juega en los pisos de concreto. Pero ahí cambia un poco la manera de verlo porque es apoyado sobre un elemento. ¿Ok? Otro concepto, el mismo A6544, me habla de que no es una tecnología nueva, no es que nació ayer, no es que nació hace un año y no es que nació hace 5 años, sino que es una tecnología que se está aplicando de hace casi 35 años a nivel casi que mundial en aplicaciones como por ejemplo losas sobre suelo, el mismo concepto, algunos temas de pavimentos y concreto lanzado o elementos prefabricados. Me habla entonces que fibras metálicas y fibras sintéticas pueden ser usadas como un completo, como un total reemplazo de barras de acero en elementos que estén apoyados. Entonces aquí me abre dos conceptos diferentes. Me dicen que completamente yo puedo reemplazar con dos elementos que parecen iguales, que funcionan similar, pero que tienen condiciones también un poco distintas. Que puedo reemplazarlo con fibra metálica y que puedo reemplazarlo con fibra plástica, con macrofibra sintética, siempre y cuando estos elementos sigan apoyados sobre el suelo. Pero me habla de dos tipos de fibra estructural, en este caso, que va a funcionar dentro de la matriz del concreto. Otro ejemplo, que me gusta mucho por lo que menciona, habla entonces
de que la distancia que va a haber entonces entre fibra y fibra en una matriz de concreto va a ser mucho menor que la distancia que hay entre barra y barra en una matriz de concreto en el caso de que yo refuerce con barras. Y me mete un concepto también muy importante. Dice que los parámetros o las formas o las patologías de fisuración van a ser distintas si refuerzo con barras a si refuerzo con fibras. Entonces aquí nos está diciendo intrínsecamente varias cosas. Me está diciendo, puedes usarlo, puedes cambiar fibra, puedes usarlo como elemento estructural para reemplazar. Vas a tener una matriz de concreto con refuerzo más continuo, más cerca una fibra de otra, y con comparación con elementos de barras, solo que si algo sucede, tienes que esperar patologías diferentes en lo que suceda. Y es muy importante tenerlo en cuenta que también las patologías de fisuración se dan, que nadie quiera que se den, pero se dan, es importante que se consideren también distintas según el tipo de refuerzo que haya. Entonces, ¿qué me habla de esto? Que hay una distribución uniforme en el concreto, o sea, van a manera de un refuerzo en 3 dimensiones, que la distancia promedio entre fibra va a ser mucho menor que la distancia promedio entre cada barra, y que los patrones de fisuras van a ser diferentes entre los distintos elementos. Ahora bien, referencias de esto que estamos hablando y vamos a seguir hablando: ACI 544, 1R, 2R, 3R, 4R y 5R, todos tienen suficiente documentación para leer, para escudriñar, para informarse. Creo que es bastante rico el montón de cosas que vienen ahí sobre concreto fibro reforzado. Es bastante material y creo que evidentemente esta pequeña porción de tiempo jamás alcanzaría para poder hablar de todo lo que se quiere hablar sobre esto. Entonces les invito a leer documentación porque verdad que es bastante material que es interesante leerlo. Y este último, que es una referencia del ACI, que lo vamos a ver más adelante, que son entonces bajo toda esta normativa, vamos también a conocer un poco. Entonces, hablemos un poco de resistencia del concreto bajo lo que la ACI 544 nos dice en cuanto a adición de fibras. Son conceptos que vamos a ir añadiendo a todo lo que vamos a ir viendo. Recuerden que la idea de esto, como les dije al inicio, los que se vienen agregando hasta el momento, es ir viendo conceptos. Lo que vamos a ir viendo es conceptos que nos ayudan a aclarar un poco cómo funciona o opera la fibra dentro de la matriz de concreto. Entonces, me dice que cuando yo adiciono fibras, una matriz de concreto, no me aumenta o me disminuye significativamente la resistencia a la compresión o tensión usando dosis bajas o moderadas de mi resistencia de concreto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nos amparamos cerrados y cuadrados a ese concepto que está ahí, dice que el F'C que yo pida o el MR que yo pido como módulo de ruptura al proyecto, no va a ser alterado por la dosificación de fibra que yo le... No se le escucha. No se le está escuchando. Disculpe, no le escucho tampoco. Sí, es que se puso en silencio. Don Luis, ¿estás en Perdón, Luis, silencio? quedaste en mute y no te puedo quitar yo el... Ahora sí. Ahora sí, perdón, ahora sí. ¿Qué habrá sido? Ya. ¿Sigue la presentación en pantalla o Sí, ya no? sí, Ok. sí, señor. ¿Quedamos aquí o quedamos antes de esto?
ahí, cuando Ahí. ibas a empezar esa. Ok, perfecto. ¿Quién sabe qué toqué? Entonces, bajo esto pasado, bajo este concepto anterior, bajo este concepto que vimos anteriormente, les decía que no es correcto decir, por ejemplo, si yo tomo una losa de contrapiso y una casa de habitación, digo, mira, no voy a hacerla con una malla de 4.11 milímetros, sino que voy a hacerla con un concreto fibra reforzado y pido un 210 o hago un 210 en sitio, o una batidora o un volcancito. No es correcto decir, mira, no me alcanzó la resistencia, no me dio por la fibra que le puse. Caso contrario, mira, pedí un concreto modo de ruptura para un proyecto, una losa, no sé, un plancheo, una losa de un paqueo, un pavimento pequeñito de gran dimensión. Mira, es que no me está dando el MR o me está dando altísimo por la cantidad de fibra que tiene el concreto. Entonces, son, bajo amparado en ese concepto que está anteriormente, son conceptos totalmente diferentes. Yo no puedo decir que algo me dio o no me dio por la cantidad de fibra que tiene una mezcla de concreto. Ahora bien, en la realidad, sí hemos notado pequeñas mejorías de MR al usar ciertas condiciones de fibra. Pero no es nada que yo pueda decir, mira, voy a ahorrarme cemento, voy a ahorrarme piedra, voy a ahorrarme tinta agregado para que con la fibra me den la resistencia. Totalmente errado el concepto. Entonces, eso es muy importante porque son conceptos diferentes y separados. Si yo pido una resistencia de concreto, tienen que llegarme a mí, a mi proyecto, 100% resistencia de concreto diseñada en laboratorio y sacada de planta, más la fibra, como si fueran barras de acero. Mentira que por agregar yo una barra de acero a mi matriz de concreto me sube la resistencia de la compresión. No pasa. Es igual que con la fibra. Y otro concepto que está ahí abajo en ese texto es que ciertas dosis de fibra aumentan esa resistencia última y una tenacidad post-fisuración. Hay un concepto muy importante, ese concepto de post-fisuración. Como les vuelvo a repetir, nadie en un proyecto trabaja para que una losa se reviente, para que una losa se fisure. Pero lamentablemente, en ciertas condiciones, en algunos escenarios, sucede. Cuando suceda, tengo que tener en cuenta que la fibra me está ayudando a mí a sujetarme esa matriz de concreto para darme esa resistencia y yo pueda cargar mi losa porque ya sigue funcionando y dando capacidad de densidad de concreto post fisuración del elemento. ACI 544 dice el trabajo mayoritario de la fibra es cuando estas trabajan post fisuración. Comienzan a soportar tensiones de tracción, lo que da capacidad de carga en su estado agrietado. Dice trabajo mayoritario, no el único, pero el mayoritario. Quiere decir que la fibra, como decimos en Tico, se pone la camiseta cuando hay un evento de fisuración. ¿Por qué? Porque es cuando más se tensa. Ella se fisura, el concreto empieza a contraerse hacia los lados para abrirse y darle paso a una lastimosa fisura. Y es cuando la fibra empieza a actuar y a sostener esa fisura para darme capacidad de carga y para evitar que ella se abra como el concreto quiere abrirla. Entonces me sostiene lo más que ella pueda esa fisura que se está presentando en ese momento. Recalco el concepto, perdón, es trabajo mayoritario, no único trabajo. ¿Ok? Un poco de la ACI 360, son 10, hablando un poco de guía, de diseño de elementos sobre suelo. Capítulo 1, bueno, 11.1, 11.2, 11.3 nos dan muchos conceptos interesantes, que rescato algunos. Igual, habla que no es algo nuevo, no es algo que nació ayer. Habla de que me generan, cuando yo adiciono fibras sintéticas o fibras metálicas a la matriz de concreto, me generan que me mejoren mis capacidades tanto en etapas tempranas, como en concreto plástico, o en su capacidad endurecida, y me haga, salto al final, casi le demos lo del medio, que me dan esa capacidad de controlarme
esas fisuras random, esas fisuras aleatorias, aún en el concreto estando en capacidad endurecida. Eso en cuanto a fibras macros, tanto acero como sintéticas. Sin embargo, en el centro, lo pongo aquí en verde, está otro tipo de elemento, que es un elemento de microfibra, que son dimensiones muy diferentes comparadas con las macrofibras, son dimensiones de milímetros, de 12 milímetros, 19 milímetros o más o menos, que me funcionan solamente para controlar esa contracción plástica, esas fisuritas pequeñitas como telas de araña o demás, que suceden en el concreto cuando pierde humedad en superficie mientras él está en toda su etapa de endurecimiento. Entonces aquí vemos los dos escenarios, tanto macrofibras como microfibras, y cómo ellas me dan capacidad en diferentes momentos del concreto. Entonces, puedo reforzar y me da capacidad, tanto en estado plástico y endurecido, las fibras metálicas y también la fibra plástica. Esto lo pongo así porque, bueno, nos hemos topado muchos escenarios donde nos cuestionan el uso de fibras plásticas. Uno de de lo que hemos logrado o hemos trabajado como compañía es enfocarnos, quizás no al 100%, pero sí en el uso mucho de fibras sintéticas en diferentes escenarios de losas. Y mucho del ACI de referencia fibras metálicas y fibras plásticas. Entonces siempre me gusta poner los dos escenarios porque es importante que sepamos que con ambos tipos de fibra yo puedo hacer losas. Ambas inclusive pueden comportarse diferentes, tienen propiedades diferentes, dimensiones diferentes, densidades diferentes, pero ambas sirven para darme capacidad tanto en estado plástico como en estado endurecido del concreto. Aquí hay una imagen, esta losa es una losa industrial, esa matriz de concreto fresco, recién depositado, tiene alrededor de 4.5 kilos de fibra plástica por metro cúbico, y en comparación tengo una losa también con una matriz de concreto reforzada con 30 kilos de fibra metálica por metro cúbico. Las dosis se ven muy disparatadas y muy diferentes, aunque la presencia de hilos de fibra se ve muy igual entre una y otra, y ahí es donde juegan también la densidad de la fibra. Por densidad, la presencia de hilos de fibra es muy cercana, de tener 4.5 kilos a tener 30 kilos de otra. Es un tema de densidad del elemento, de peso del elemento, y eso me genera la presencia de hilos de fibra en la matriz de concreto. Ahora bien, otro concepto importante, también tomado a la seguida en la misma sección, dice que las macrofibras sintéticas, hablando de fibras plásticas, me generan toda esa resistencia o incrementan esa capacidad post fisura y me dan toda esa capacidad de resistencia residual al apoyar sobre el suelo, y que las mismas principios de diseño que están en la versión 11.3.3 sirven para fibra sintética, porque esta sección habla sobre todo un desglose de diseño para fibra metálica. Entonces ahí es donde nacen cuestionamientos. Mira, es que tal procedimiento me habla de fibra metálica, ¿funciona? Sí, claro, sí funciona. El mismo ACI me establece que tengo parámetros de diseño iguales, no similares, no casi idénticos, sino los mismos principios de diseño que yo uso para diseñar el concreto con fibra metálica, lo puedo usar para diseñar el concreto con fibra sintética. Aquí tengo un par de escenarios como muestra. Perdón, esto es una losa de pavimento, reduciendo un poco el tema de espesor y demás. Tiene una dosis aproximada de 3 kilos por metro cúbico de fibra sintética, bastante área en ese momento. Es una losa tipo industrial, también reforzada 100% con fibra sintética, que también puede ser 100% con fibra metálica. El concepto al final de esto es el uso de fibras, que puedo reemplazar temas de refuerzo convencional y usar fibras en elementos de concreto. Ahora un poco lo que menciona el 544, perdón, me habla que, de nuevo, el adicionar fibras afecta tanto en el estado plástico como en el estado endurecido de mis propiedades de concreto. Y me habla de una serie de propiedades de la fibra que son importantes ver, las vamos a ver en la siguiente diapositiva,
y diferentes escenarios que debo también tomar en cuenta a la hora de conceptualizar esto. Nos vemos acá. Entonces, me afectan las propiedades, tanto plásticas como endurecidas, y es importante tener en cuenta el material de la fibra, en este caso es acero, o si es sintética, y si es sintética, qué tipo de material sintético hay, qué longitud tiene. Normalmente una macrofibra, sea acero o sea sintética, ronda los 50, 60 milímetros, para que tenga una buena longitud de desarrollo en la materia de concreto. Y el diámetro equivalente, que en función con la longitud del elemento va a funcionar como una relación de esbeltez en la fibra. Y me habla de que ellos me van a ayudar a controlar agrietamiento por contracción plástica, me van a otorgar resistencia a la fricción, a la fatiga y al corte. Todo eso, la matriz de fibra funcionando ya a manera estructural dentro de la losa de concreto. Y de nuevo replica el concepto. Y lo que pude o estuve leyendo muchísimo este tema y leyendo diferentes documentación, como les puse ahora al inicio del ACI, y este tema sale cada nada en los textos. Y me llamó bastante la atención, porque, repito, es un escenario que nadie quiere tener. O sea, que nadie quiere tener en un piso. Pero es una realidad, y sucede. Se trabaja para que no suceda, y hay situaciones donde, gracias a Dios, no ha sucedido, y hay miles de metros cuadrados donde no hay nada, a como hay otros donde sí, por diferentes condiciones que vamos a ver más adelante. Sucede. Perdón, capítulo 5, también del mismo 544, habla de diferentes aplicaciones, y cómo ellas, lo que les hablaba, me genera diferentes estados de escenarios no deseados, aún con su refuerzo tridimensional. Entonces explico este párrafo a continuación. Me refuerza o me confirma que la fibra se puede usar como único refuerzo en el concreto. Me habla de un refuerzo tridimensional dado por la fibra metálica o macrofibra sintética que mejora la resistencia al agrietamiento, también suma. Y me habla de varios tipos de losas que pueden experimentar fisuraciones antes de ser cargadas. ¿Bajo qué escenarios? Bajo esos que están acá, que es lo que dice el texto anteriormente citado. Me habla que aún reforzando con fibra y aún también reforzando con barras de acero, la losa de concreto es el elemento más expuesto de los elementos de concreto que hay. Por ejemplo, si yo hago un vaciado de una columna o de una viga o de un muro, yo esos elementos les pongo un encofrado y los aíslo cierta cantidad de tiempo de todo el tema ambiental y demás que sucede. Más sin embargo, por ejemplo, voy a vaciar 10.000 metros cuadrados de una losa de contrapiso, yo no puedo encofrar toda la losa de contrapiso para que pierda contacto con el ambiente. Creo que es el elemento que más contacto tiene. Y aquí en Costa Rica el clima es tan variado y tan especial que hoy podemos tener un vaciado. Hizo un sol enorme y radiante allá, un ejemplo hipotético, en Liberia, y al día siguiente, por alguna razón, se vio un diluvio y cambió por completo la condición ambiental. Y todo eso afecta mi concreto, que está recién vaciado, que no se ha cargado todavía y que está moviéndose y perdiendo humedad y cambiando su volumen. Y son condiciones que es complicado tenerlas bajo un cinto de que no pase nada. Pero son escenarios importantes a tener en cuenta, que contracciones por secado, que variaciones térmicas, que exposición al ambiente, que tensiones en esquinas entrantes son elementos que se quedan fijos de una losa y quedan esquinas libres y eso genera pequeñas fisuras, pero son escenarios que el mismo ACI nos establece que hay que tener cuidado.
y tenerles el ojo puesto, y también son condiciones que aunque cueste, pues pueden o deberían ser de estudio a la hora de yo estar vaciando un piso, como les digo, sea una acera, sea una casa de habitación, sea un planche de juego, sea un pavimento, demás, son condiciones importantes a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, recalco con esto, la fibra precisamente no es el causante de todas las fisuras de una losa, porque al primero que señalan cuando algo pasa es a la fibra. Entonces, no es el causante, precisamente, más bien ella me ayuda cuando la losa fisura actuar bajo esa post-fisuración. Habla un poco de cómo ir dimensionando ya diferentes tipos de espesores de losa basados en ecuaciones de Wester, que eso ya lo vamos a ver más adelante, y cómo toma diferentes insumos como el valor de módulo de subbasantes, el módulo K, coeficiente de balastro, resistencia a la compresión del concreto y diferentes tipos de presiones de cargas para poder asumir o tomar un dimensionamiento de espesor de una losa. Entonces quiero que analicemos un poquito también este párrafo. Habla de personas de Westergaard, ya vamos a ver un poco más de eso aquí adelante. Esto es donde más quiero enfocarme en este párrafo. Él toma diferentes escenarios e insumos que también vamos a detallar un poquito ahorita, pero quiero centrarme en estos. Él toma el módulo de subrasante como uno de los elementos necesarios para poder diseñar una losa de contrapiso. Todas las ecuaciones o la mayoría de ecuaciones de diseño de las fibras usan muchísimo este módulo, que es, como les enseñaba en la primera imagen con la que vi la presentación, es la losa de concreto funcionando junto con la estructura de pavimento, sea una base o sea una subbase, y de abajo su subrasante, como todo ese conjunto funciona en un mismo elemento, porque tiene que funcionar así, no puedo desligar los elementos. Toma resistencia a fricción, toma cargas aplicadas, y un poco sobre el módulo que les comentaba. Ese módulo básicamente es cuánto se me deforma a mí ese suelo cuando yo lo someto a una carga concentrada, cuánto se me está deformando o cuánta resistencia a la deformación va a tener, y ese parámetro yo lo tomo y lo añado a mis ecuaciones que vemos ahorita más adelante, a mis ecuaciones que me integran todo el concepto para que la fibra trabaje en. Igual, si no lo tuviese, si no tengo cómo hacer esa prueba, cómo meter un equipo, hacer una prueba de módulo CAD, hay una serie de ábacos en el ACI que me ayudan a mí a estimar en base a mi subrasante, a mi espesor de subrasante, a mi base, a mi CBR, cómo llegar hasta la capa última y decir, esto es en base a estos ábacos, el valor K que tiene esta estructura de suelo. Y eso me ayuda a mí con ese valor importante, que es un valor que integra, como les digo, toda la funcionalidad de la estructura de suelo a la losa de contrapiso. Ahora bien, un poco ya más avanzado en la parte de diseño, está dejando un poco la parte de conceptos varios. Esto es lo que les mencionaba del plan de diseño, ejemplos de diseño de losas con fibra metálica apoyadas sobre suelo. Y algo importante aquí menciona dos cosas muy importantes. Es toda una serie de factores o datos de entrada que toma para hacer los cálculos. Y aparte de esos datos de entrada, que los voy a desglosar en la siguiente diapositiva, hace una referencia y dice que todas esas ecuaciones pueden ser tomadas y encontradas en un ejemplo del Technical Report. Esto es el documento que le mencioné, T34, que es un documento que el mismo ACI referencia y es una guía, que de hecho es de uso libre, está en la web, se puede descargar tanto en español como en inglés. Es una guía muy simple, es una guía muy detallada, muy paso a paso de cómo se puede analizar una losa con fibra
en todas sus capacidades estructurales y es un documento, de hecho, muy usado, nosotros lo usamos de manera universal, es un documento europeo y de verdad que ellos mismos nombran en su introducción que bajo ese documento se han hecho N cantidad de millones de metros cuadrados a nivel mundial. Por lo tanto, ya hay 4 versiones y sé que están estudiando para hacer las siguientes versiones, porque trae mucho beneficio a este tipo de proyectos y, como les digo, es una herramienta muy sencilla para llevar un paso a paso, llegar a un espesor deseado, con su resistencia deseada, con su cantidad de fibra deseada. Basado meramente en este ACI, antes de pasar al TR, él toma las siguientes datos de entrada, habla de esa carga que va a ser aplicada, qué área tiene la carga que va a ser aplicada, habla de módulo de elasticidad, habla de resistencia de concreto, habla de espesor de losa, habla del módulo K, que acabamos de ver, habla de momentos positivos, momentos negativos, habla de este módulo de Poisson, un tema diferente a deformaciones, y ese valor R3, que está ahí casi al final, tiene que ver con el efecto que produce la fibra dentro de una matriz de concreto. El ACI lo evalúa bajo ese nombre, esa normativa de R3, y ya vamos a ver cómo el TR34 lo evalúa bajo otra metodología que no dista mucho de lo que el ACI nos menciona. Entonces, ese es el documento que le mencionaba y sobre esto desarrollo esta etapa final de la exposición para ir cerrando ya con los conceptos. Entonces, ¿qué hace este documento? Este documento lo que hace es tomar diferentes posiciones de cargas y decir, ok, ¿qué pasa si coloco una carga aquí, si coloco una carga aquí, una carga aquí, una carga aquí? Y hace un montón de escenarios de cargas. En esos escenarios hay 3 que son las más críticas, digamos, que es una carga, una condición interna en cualquier punto de la losa mientras esté alejado de las juntas, una condición de borde, colocar la carga en el borde de una junta de construcción, y una condición de esquina que se comporta muy similar a una condición de borde. Entonces toma las cargas y las posiciona en mi losa, sea cual sea el uso que le vaya yo a dar. ¿Ok? Entonces dice este documento en su capítulo 6, dice que las fibras de acero y las fibras macrosintéticas, obviamente él también habla de ambos tipos de fibras, que de acuerdo a normas europeas proporcionan capacidad de momento residual o posterior a la fisuración. ¿Qué es esto? 7.6 habla de momentos flectores para cargas puntuales internas a mi losa, y esto que está acá tiene que ver con los momentos que genera una carga cuando es aplicada sobre una losa. Esto que está acá se resume aquí. Entonces, cuando el documento me dice que cuando yo tomo una carga y la posiciono en X punto de mi losa, ella bajo esa carga me va a generar un momento positivo que está ahí. Y conforme yo me voy alejando del punto de carga, me va a generar momentos negativos que se van a morir en alguna distancia X separada de esa carga que está ahí. Igual si tengo 2 cargas, si tengo 3, si tengo 4, si tengo N cantidad de cargas, todo ese diagrama de momentos se va a ir modificando según la cantidad de cargas que tengo yo posicionadas. Y va a generar momentos positivos y momentos negativos, que traducidos son flexiones, que traducidos son tracciones en mi sección transversal de la losa de concreto. Entonces, si vamos a los principios iniciales, cuando yo someto mi concreto de tracción, sé que no es hábil en esa parte, por ejemplo, entonces le añado mis fibras para que toda esa ductilidad que necesita para someterse a estos movimientos pueda ser también tomado por la fibra trabajando con el concreto. Es un acercamiento un poco más de la foto, donde se ve entonces que todo el efecto de esa flexión que genera la carga en un piso y cómo la fibra tiene que ir asumiendo
en combinación con la materia de concreto, esos movimientos que se están dando cuando aplico yo cargas. Ahora bien, de ahí, este concepto muy importante. La resistencia a la compresión de mi concreto no debe ser la principal solicitud. ¿Por qué? Porque mi concreto va a funcionar bajo flexión. Entonces, mi principal petición a mi poder de concreto va a ser un concreto a módulo de ruptura, a un MR, para que funcione a flexión como se está aplicando o se está viendo en este momento. Segundo, una losa de contrapiso bajo cargas somete el concreto a flexiones que provocan fuerza de tensión, lo que les dije ahorita, y entra todo un sistema de ecuaciones que desarrolla el mismo 334, que son ecuaciones de Westergaard y el modelo elastoplástico de Meyerhoff. ¿Por qué? Porque el concreto, ya con la fibra adentro, ya con la matriz de fibra adentro, ya con la cuantificación, por ejemplo, de 30 kilos o 35 kilos o 25 kilos de fibra metálica por metro cúbico, o 3, 4, 5, 2 kilos de fibra sintética por metro cúbico, se analiza ya no como un concreto 100% matriz sola de material de cemento con pegados y demás, lo que se analiza ya desde un punto de vista elastoplástico de toda la configuración elástica que le está metiendo la fibra al elemento de concreto. Esto es un concepto también tomado de las mismas ecuaciones, que dice que el diseño de las losas apoyadas sobre suelo se basa en la teoría de líneas de fluencia de Meyerhoff, donde la adición de fibras al concreto le permite a la losa redistribuir los esfuerzos de tensión en su sección y se considera una capacidad de carga residual posterior a su agrietamiento. Y aquí entran más conceptos. Esta imagen que está acá la pongo, si ustedes ven en la ecuación que está ahí abajo, donde entra el radio de rigidez relativa a funcionar, que es el radio de rigidez relativa, es todo ese efecto de momentos positivos y negativos encerrados en un círculo alrededor de la carga. Y si ven la ecuación que está abajo, la ecuación de la raíz elevada a la cuarta, está el valor K, el coeficiente del suelo, tomado en las ecuaciones para calcular el efecto que tiene mi carga en una posición X de mi losa de concreto. Y ese radio va a tener entonces momentos positivos y momentos negativos que mi fibra, trabajando con el concreto, tiene que asumir para darle capacidad estructural a la losa. ¿Cómo funciona esa fibra adentro? Bajo esta metodología, todo está, como les digo, paso a paso en el TD34, pero lo que me dice es que esos esfuerzos van a tomarse de la capacidad residual de la fibra en el FR1 y FR4. ¿Qué es eso? Nace de acá. Cuando yo hago N cantidad de muestras y hago un muestreo de vigas normadas con su dimensión normada y las fallo a flexión, ellas estallan o se fisuran en el MR y empieza toda la fibra a sostener el elemento. Y hay cuánta carga sostuvo la fibra cuando había una grieta de tanto, de 0.5, cuánta carga sostuvo la fibra cuando hubo grieta de 1.5, cuánta sostuvo cuando hubo 2.5 de grieta, y así con 3.5, cuánta carga sostuvo la fibra, cuánta capacidad residual tuvo la fibra a la hora de fallar y sostenerme esa viga de concreto. Esos esfuerzos son tomados y añadidos, ese FR1 y ese FR4 tomados y añadidos a esas ecuaciones para darme la capacidad y darme ese sigma R1 y ese sigma R2. Eso que está ahí baja acá a esta ecuación y es donde yo veo entonces la capacidad que me otorga la fibra en ayuda con el espesor de la losa y coeficientes de reducción, cuánta capacidad de momento me da mi fibra para los momentos que tiene la losa con la carga aplicada. Y así voy comparando cada una de las cargas que tengo. Se apoya la carga, qué momento genera, obviamente es un diseño de flexión, ¿verdad? Hay compresión y hay cortante y demás, pero pongo la carga, qué flexiones genera, qué momentos genera, qué radio de rigidez relativa genera, qué momentos positivos hay ahí, qué negativos hay ahí, y cómo la fibra en ayuda con su matriz de concreto, con el espesor de la losa, me ayuda a mí a tomar toda esa capacidad de momentos y darme
una dosificación óptima con un espesor óptimo para sostener las cargas que están siendo aplicadas en la losa en ese momento con un concreto fijo reforzado. Y así puedo tener diferentes configuraciones de carga, puedo tener un montón de, no sé, de estantería, si es estantería, y ver qué momentos se desarrollan alrededor de ella. Puedo tener combinaciones de cargas. Esto, por ejemplo, es un montacargas que está posicionado cerca de un pedestal de un rack y esa carga conjunta, qué momentos genera, qué toma la fibra, cómo lo diseñamos. Hay N cantidad de ejemplos. Esas son una losa donde apilan bobinas, que es uno de los elementos más con carga puntual más alta y más compacta. Y es importante analizar cómo se posicionan en la losa, qué área de contacto tienen, por lo tanto, qué cerca está una torre y una otra, y qué momentos y qué demás consideraciones va a tomar esa losa, por lo tanto, cuánta fibra necesito, cuántos espesor necesito. Esta es una carretera, un ejemplo también de diferentes elementos que se pueden hacer. Son 8 kilómetros de carretera de alto tránsito, diseñada 100% con fibra, bajo la misma metodología. Bueno, otra visión de la losa, patos de maniobras y demás elementos que se pueden hacer. Y eso es como les decía al inicio, antes de empezar, como una pincelada de todo lo que podemos hablar de fibras en un espacio corto de tiempo. Sé que cada uno de estos conceptos que puse sobre la presentación, podemos hablar horas de horas sobre ellos, debatir conceptos, debatir criterios, pero intenté ponerles conceptos que sumaran, que añadieran y que dieran un poquito de información y sumaran un poquito de conceptos a los que estamos presentes. Entonces espero que haya sido de su agrado y que haya sumado un poco a cada uno de ustedes y que haría atento, y ya me estaban jalando el aire con el tiempo, que haría atento a las consultas y las hay. Gracias, Luis, muy amable. Vieras que hemos pedido que anoten en el chat las preguntas y al momento solo hay una de Andrés Cascante que dice, en cuestión de costos, ¿cómo se comporta la fibra si se compara con el acero a la hora de construir losas? Tienes que ver, bueno, gracias por la consulta, tienes que ver un todo, no solo cuantificar elemento contra elemento, sino ver un todo. Por ejemplo, vas a armar una losa de 1000 metros cuadrados y en esos 1000 metros cuadrados tienes que armar todo tu acero, sea una malla o sea una malla resultada o una malla armada. ¿Y cuánto tiempo te genera eso? ¿Cuánta mano de obra te lleva? ¿Cuánto espacio para almacenar necesitas de ese acero? ¿Cuántos armadores necesitas para que te doblen las varillas? Para que te amarren con alambre negro cada una de las intersecciones. Y cuidar, colocarle silletas o colocarle los típicos heladitos o demás para que no se baje y tenga el nivel deseado de diseño. Y todo eso meterlo en un saco y compararlo con un refuerzo que te va a aliviar tiempo de ejecución, te va a aliviar que no tienes que armar nada en la losa, no tienes que almacenar nada en el proyecto porque llega a la planta de concreto y ahí sale premezclado, y pues tu ejecución es sumamente rápida. Entonces, cuando haces todo ese análisis de una situación completa, ahí sacas un tema de costos y ves que a grosso modo sí hay una diferencia pues bastante significativa en el hecho de usar fibras que usar un valor de acero. Gracias, Luis. Juan Chavarría tiene la mano levantada. Juan, ¿cuál es tu consulta? Muchas gracias. La consulta era otra, pero ya que hablaste, Luis, ¿no has hecho ese cálculo ahí de esos costos? No lo has hecho, no lo has calculado.
Sí hay algunos documentos que hemos hecho, en este momento no los tengo a mano, mas sin embargo no tengo problema en hacer un Excel y compartirlo y Valdría la pena, que se valdría la distribuya. vieras que me encanta el concreto. Estudié con don Juan Pastor, que me imagino que vos conociste a Juan Pastor, ¿verdad? No, No tuve el placer. el que hizo el Laname, don Ah, Juan ok. Pastor, en el 80 y algo me dio concreto 2 y me encanta el concreto para mí. Y don Carlos Gamboa, bueno, ahora está Gude Gamboa en Puente Prefa, no sé si lo conoces. No. No. Es que es muy joven, Luis. No, pero es que esos son referencias muy Sí, grandes sí. Sí, claro. de concreto. Me encanta el concreto y por eso participé en este webinar. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. Cuando decís es que un participante hizo la pregunta de los costos, valdría la pena ponerle precio. Yo soy ingeniero de hace años y me encantan los precios, el costo. Por eso que esa pregunta Pero a lo que levanté la mano fue para otra cosa. Fue entonces, porque al principio entendí que no sustituía el refuerzo, sí sustituye el refuerzo. Sí, sustituye el refuerzo. O sea, usted puede sustituir 100% su refuerzo de Y acero, llámese barras o malla soldada de su losa de contrapiso. de contrapiso. De Ok, contrapiso. entrepiso ni loco, porque se cae el entrepiso. Mira, si hay algunos elementos que ayudan, por ejemplo, si tenés un entrepiso sobre un metal deck, esa metal deck tiene una función de sostener mucho. De hecho, el acero que está en ese metal deck es un acero que funciona por temperatura solamente. Entonces, ese acero que funciona por temperatura, por el gradiente de temperatura que genera la parte de abajo y la parte de arriba, puede cambiarse por fibra. Pero dejamos los bastones y demás que tiene metal deck y funciona como un solo elemento que tiene fibra, pero por temperatura. Ok, y en contrapiso, volviendo al contrapiso, igual puedes usar las fibras como un refuerzo adicional al acero, o sea, no tiene que ser o sí o no, o sí, Luis. Y usted puede hacer combinaciones. De hecho, el ACI también desarrolla y el TR también desarrolla ecuaciones de combinación. Se puede combinar barras y combinar fibras. Entonces, si no se siente, digamos, 100% seguro de reemplazar 100% el refuerzo, usted puede hacer una combinación de los mismos y desarrolla ecuaciones para que diseñe usando cierta cantidad de fibra y cierta cantidad de área de acero. Perfecto, perfecto, porque mencionabas que entre barra y barra hay una zona que no está protegida por la tensión, ¿verdad? O sea, que no tiene resistencia a la tensión, ¿verdad? Y que la fibra sí le da esa, o sea, la fibra es más uniforme, ¿verdad que sí? Eso fue lo que dijiste al principio de la charla. La fibra Correcto, porque le da una tenemos uniformidad tridimensional, ¿verdad? Hacia arriba y hacia los lados y hacia todos lados, ¿verdad? exactamente, es un refuerzo aleatorio que está en toda la Entonces, matriz del podría concreto. mezclar, no hay que ser tan drástico y decir, no, quito las barras y no pongo, sino que se puede hacer una mezcla, o sea, se puede usar como un aditivo que le va a dar más seguridad a la losa, ¿va? Exactamente, como le digo, si usted digamos, no se siente igual, 100% seguro de hacerlo, usted puede hacer una mezcla de ambas y poner, por ejemplo, posicionar su acero como refuerzo principal y poner a funcionar la fibra como refuerzo secundario. Perfecto, Luis, muchísimas gracias, muy interesante, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y de forma Con, gratuita, ¿va? Porque hay gente que lo comparte, con pero todo cobra. gusto, Juan, para servirle. Eh, Ahí te vamos a estar molestando, Luis. Los contactos y todo eso nos los van a mandar por correo electrónico, ¿va? Como nos mandaron la invitación. Puede ser, perfectamente se lo podemos aportar. Pero estar, Ok, para no hay problema. algo, ¿va? Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, don Juan. A usted buenas tardes y muchas gracias por la consulta. No hay más preguntas. Entonces, voy a proceder a hacer la rifa de los 3 libros. Entonces, se registraron 31 participantes. Aquí tengo un programita de estos que es un selector aleatorio y vamos a proceder con un nombre. El primer ganador del libro es don Luis Alfredo Oriamuno.
le decimos a don Luis Alfredo que se sirva comunicarse con el instituto a través de el correo info@isic.com. Ahora yo se los pongo aquí en el chat y vamos a escoger otro ganador que sería Sebastián Rosales. Y vamos a ir al último ganador de la tarde, que sería Javier Madrid. Entonces, a Luis Alfredo Oriamuno, a Sebastián Rosales y a Javier Madrid les agradecemos que se contacten con el correo info@isic.com y ahí para reclamar el libro. Yo me despido no sin antes agradecer a Luis, así como lo dijo también ahora don Juan, el espacio compartido y más que el espacio, su conocimiento puesto al servicio de todos los que pudieron alcanzar este webinar del día de hoy. Les recuerdo que el webinar ha sido grabado y lo colgamos en nuestra página www.isic.com con el objetivo de que lo puedan consultar vía YouTube cuantas veces les sea necesario. Igual estaremos compartiéndoles los contactos del Palbec para cualquier consulta posterior que tengan. Bueno, hemos terminado nuestra jornada técnica del día de hoy. Agradecerles a todos su participación y en especial a Luis. Buenas tardes a todos. Gracias a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.